Hola, hola, te avisa. Bien, amados hermanos, damos gracias a Dios por esta noche. Vamos a transmitir el mensaje de hoy, vamos a grabarlo y usted lo va a recibir ya en la hora que estamos acostumbrados a hacerlo. Vamos a empezar con una palabra de oración. Oramos, hermano. Soberano Señor y Padre amado, te damos gracias por esta noche. Gracias por el grupo de hermanos reunidos el día de hoy aquí. Por los hermanos que se van a conectar, Señor, bendícelos. Señor, gracias por tu presencia. Danos sabiduría, entendimiento y sapiencia para escuchar y para explicar tu palabra de una manera clara y eficaz. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a cantar dos alabanzas para dar inicio al estudio de hoy. Cantamos el Salmo 18 y el Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de supremas alabanzas. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de supremas alabanzas. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Amén. Cantamos el Salmo 18 que dice: Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Amén. Les invito a abrir sus Biblias
en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, para dar lectura del versículo 8 al 23. Y vamos a empezar leyendo el versículo del 8 al 10. Segunda de Reyes 6. Dice así el Señor en su palabra. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 10. Eliseo y los sirios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Hoy estamos viendo el estudio Eliseo y los sirios. En la lista de los milagros que se le atribuyen al profeta Eliseo, el que vamos a estudiar el día de hoy, no se lo contabiliza como tal. Sin embargo, hay aquí un mensaje de la gracia de Dios expresada a través de su profeta, que como siempre derrama bendiciones y bondades y misericordias y hace milagros y portentos. Lo que aquí hizo el profeta Eliseo es mostrar en verdad bíblica que no puede contradecirse. Los que son de Dios siempre contarán con su ayuda y protección. No importa cuán fuerte y poderoso sea el enemigo y adversario. El Señor se encargará de hacer que todas las cosas concurran en beneficio y protección de los suyos. En el versículo que acabamos de leer, del 8 al 10 de Segunda de Reyes 6, hay una revelación extraordinaria. En primer lugar, Siria está en guerra contra Israel. Parece que los sirios, como los filisteos, siempre mantuvieron rivalidades con los israelitas. Por algún tiempo, estas hostilidades disminuyeron, pero nunca fueron erradicadas por completo. El episodio a que nos vamos a referir el día de hoy tiene relación con una de estas actividades bélicas entre Siria e Israel. Un hecho que nadie discute es que los sirios tuvieron siempre un poderoso ejército. No hay que olvidar que Naamán fue su general en este ejército, y ese solo hecho le daba gran poder. Al parecer, en esta ocasión, los sirios, persuadidos de su poderío militar, intentaban atacar a los israelitas en la seguridad que los vencerían, dadas sus condiciones por el poder de tal armas que poseía. Es decir, era un ejército muy grande. El de Siria era un ejército numeroso y poderoso, pero más poderoso es nuestro Dios. En segundo lugar, lo que dijo Eliseo al rey de Israel. Miren, hermanos, el profeta Eliseo recibió ciertamente de parte de Dios la noticia de los planes que seguramente tenían los sirios, y de inmediato mandó el informe al rey de Israel, diciéndole que no pase por un determinado lugar donde estarían los ejércitos sirios. Parece que este movimiento de los sirios era algo secreto y no una noticia generalizada. Fue por esta razón que la revelación que Dios dio a su profeta Eliseo era algo especial para proteger al pueblo israelita. Este hecho nos demuestra cómo Dios cuida a sus escogidos, conducta divina
que aún la practica hasta el día de hoy. Lo que parecía un secreto imposible de ser descubierto, Dios lo sacó a la luz y lo hizo público, ocupando como siempre a uno de sus siervos para que llevara la noticia y previniera al ejército israelita. Es que, amados hermanos, para Dios nada es oculto. Y lo que estaba aconteciendo aquí, Dios se lo da a saber a sus hijos y de una manera especial al profeta Eliseo. En tercer lugar, evidencias de la protección divina. La no concurrencia a ese lugar por donde posiblemente pasarían los israelitas no fue ni decisión de los que conducían el ejército, sino algo que el mismo Dios Todopoderoso hizo para cuidar a los suyos. Seguramente, si no hubieran tenido esta noticia, los ejércitos sirios hubieran aplastado al ejército israelita. Pero Dios evitó que esto ocurriera, y desde luego hay que hacer notar también la obediencia, la obediencia del rey de Israel para no insistir en ir al lugar donde se le indicaba que no fuera. Aquí estamos viendo que la mano de Dios estaba puesta ahí y que Dios estaba dando una orden y le estaba diciendo al profeta Eliseo que no vaya y no pase por ese lugar. En segundo lugar, la reacción del rey de Siria. Vamos nuevamente a la Biblia para leer los versículos del 11 al 17 de Segunda de Reyes 6, del 11 al 17. Dice así: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara, mas secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y a carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Miren lo que está aconteciendo, amados hermanos, aquí, y la reacción que tiene el rey de Siria. En primer lugar, Eliseo en la mira del rey de Siria. Cuando el rey de Siria se enteró que sus planes habían sido descubiertos y que los israelitas no pasarían por el lugar donde ellos los esperaban para atacarlos, se llenó de asombro primero. Pero luego fue informado que esto se daba o esto se debía a la intervención del profeta Eliseo, quien había prevenido a los israelitas. Por esta razón, el rey de Siria se propuso atrapar a Eliseo por ser él quien había estorbado sus planes. Su orden fue entonces que vayan y lo tomen preso a Eliseo
Inmediatamente sus hombres se dedicaron a buscarlo, indagando el lugar donde se encontraba, y pronto les dijeron que estaba en Dotán. En segundo lugar, el poderoso ejército de los sirios. Una idea de cuán poderoso era el ejército de Siria la tenemos en el versículo 15. En primer lugar, dice aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad. Es decir, que el ejército tenía completamente rodeada la ciudad. Es posible que Dotán no fuera una ciudad muy grande, como algunos dicen, pero aún así, el hecho de sitiarla quiere decir que disponían de muchos hombres para hacer esto. En segundo lugar, tenían una numerosa caballería con la que podían entrar en cualquier momento que su principal conductor les ordenara. Y como si todo esto fuera poco, este ejército también disponía de carros que lo hacían aún más poderosos, pues de esta manera podían avanzar con rapidez y realizar cualquier maniobra militar, según las circunstancias que se presentara. En tercer lugar, hermano, más son los que están con nosotros. Parece que el criado de Eliseo, al levantarse temprano, observó que la ciudad estaba rodeada por el ejército sirio. Y entonces se despertó y se desesperó y corrió a dar esta noticia al profeta. Y le dice: ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Con estas palabras, el criado estaba diciendo a su señor que poco o ninguna esperanza de escapar vivos tenían por todo lo que sus ojos habían visto. Fue aquí cuando Eliseo primeramente calmó los temores de su siervo diciéndole estas palabras: no tengas miedo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dicho esto, oró al Señor para que abriera los ojos de su siervo y diera cuenta que estaban rodeados de una protección superior al poderoso ejército del rey de Siria. Miren, hermanos, lo que Dios le estaba mostrando a Eliseo y a su siervo, para que vean que el poder de Dios, aun cuando tenía un ejército grande los sirios, el poder y el ejército de Dios es más grande que cualquier ejército. En tercer y último lugar, vamos a ver aquí una ceguera milagrosa. Los sirios estaban rodeando al pueblo de Israel, lo tenían rodeado. Estaban prácticamente, aparentemente perdidos. Por eso le dice el siervo a Eliseo: ¿qué haremos, Señor? ¿Qué vamos a hacer? Veamos lo que dice los versículos 18 al 23 de Segunda de Reyes 6. Segunda de Reyes capítulo 6, versículos 18 al 23. Dice así: y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que me hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y lo siguió a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos
pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y ni nunca más vieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Miren, hermanos, qué milagro que hace el Señor bajo la petición de Eliseo. En primer lugar, un ejército ciego. ¿Se imagina usted todo un ejército completamente ciego? A la hora señalada, el ejército sirio atacó a la ciudad que tenía sitiada con el objetivo de capturarlo a Eliseo. Pero Eliseo, oró al Señor para que hiera a estos hombres con una ceguera, de tal manera que aunque ingresaran a la ciudad, no podían distinguir a nadie. En esta forma, el profeta tenía un plan que, por supuesto, no era el que otros pudieran imaginarse: dejarlos ciegos para luego matarlos. No, su propósito era conducirlos por otro camino, guiándolos hasta Samaria, para de esta manera realizar el objetivo que perseguía. Y aunque parezca increíble, esto era un ejército ciego como el de Siria, que no podía hacer otra cosa sino dejarse conducir en la forma que lo hizo Eliseo. En segundo lugar, aquí estamos viendo esta parte interesante. Y yo me recuerdo esto, si usted ha leído las Sagradas Escrituras, cuando el Señor deja ciego a los hombres que querían coger al sobrino de Abraham, a Lot. ¿Recuerdan? Que Dios lo dejó ciego, completamente ciego, no podían ver. Y hubo otro acontecimiento similar. En segundo lugar, cuando el ejército recuperó la vista, préstele atención, hasta este momento el plan de Eliseo no se había puesto en evidencia. Cuando llegaron a Samaria, el rey de Israel estaba allí presente. Era como si los sirios venían a entregarse a los israelitas. Y así le parecía en la práctica de todo lo que había ocurrido. Ahora, nuevamente ora Eliseo al Señor pidiendo que esos hombres recuperen la vista, y la sorpresa fue seguramente enorme, pues estaban en un territorio enemigo, rodeados ahora por el ejército de Israel. El rey entonces, al ver todo esto, preguntó al profeta cuál sería el paso a seguir. Dice: ¿los mataré, padre mío? ¿Los mato? Nadie podía pensar en otra orden que no fuera esta. Si los sirios estaban ahora en las manos de los israelitas. Pero, amados hermanos, ese no era el propósito del profeta Eliseo. El ejército era innumerable, era muy grande, poderoso. Lo que hizo Eliseo es que Dios los dejara ciegos para que ellos caminaran y se fueran y pudieran estar. Y cuando ellos estuvieron allá, se vieron rodeados. Cuando estuvieron ellos rodeando a los israelitas, ahora los israelitas estaban rodeando al pueblo de Siria. Por último, la conducta del profeta Eliseo. Miren, hermanos, la respuesta del profeta Eliseo fue: no los mates, no los mates. No era justo ni correcto hacer esto. Y ante el asombro de todos, Eliseo ordenó que se les diera de comer a estos hombres, que seguramente estaban extenuados por el largo camino, y hecho esto, se volverán a su señor en Siria. Todo esto parecía increíble que se hiciera con este ejército enemigo que había venido
con el propósito no solo de acabar con la vida de Eliseo, sino destruir completamente al ejército israelita. Cuando se terminó lo ordenado por Eliseo, éste les dijo que se volvieran a su tierra y, por supuesto, contaran la manera como habían sido atendidos para esperar alguna reacción. El versículo 23, en su última parte, dice lo siguiente: y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Repito esta última parte, hermano. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. En otras palabras, el profeta Eliseo hizo un milagro a través de Dios, por supuesto, como siempre. Eliseo, recuerden esto, que Eliseo le dijo a Elías antes de irse que le diera una doble porción de su espíritu para que él pudiera trabajar con el Señor. Y eso es lo que el Señor hizo. Le dio, le concedió, y aquí estamos viendo cómo el Señor obró aquí Eliseo con los sirios. Vamos a las preguntas para ver si entendimos el estudio de hoy. La primera pregunta: ¿cómo supo el rey de Israel los planes del rey de Siria? ¿Cómo lo supo? ¿Prestaron atención al estudio? ¿Cómo supo el rey de Israel los planes del rey de Siria? A través de Eliseo. Dios le dice a Eliseo, y Eliseo le dice al rey de Israel que no vaya por ese sitio, que no vaya por ese lugar, porque allí los estaban esperando el ejército de Siria. Segunda pregunta: ¿en qué sentido es poderoso el ejército de Siria? ¿En qué sentido era poderoso el ejército del rey de Siria? ¿En qué sentido? Eran muchos, eran grandes, que habían rodeado completamente al ejército israelita. En números eran muchos. La tercera pregunta: ¿cuál fue la oración que hizo Eliseo en relación con el ejército de Siria? ¿Cuál fue esa oración? ¿Cómo oró? Que los dejara ciegos. Mire, imagínense usted: Señor, déjalos ciegos y haz que caminen. Y así fue. La última pregunta: ¿cuál fue la reacción final de los sirios después de esto? Nunca más vinieron bandas de Siria a la tierra de Israel. Dios ganó la batalla. Él es siempre victorioso. Él es Jehová Jireh, Jehová Rafa, Nisi, el Shalom, el Adonai, el Elohim. Vamos a memorizar este texto a la voz de tres. Está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Vamos a memorizar. 1, 2 y 3. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Segunda de Reyes 6:16. Una vez más. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Segunda de Reyes 6:16. Miren, hermanos, este ha sido el estudio de hoy, que culminamos en este mes. En el mes siguiente estaremos viendo otro estudio interesante. Hemos visto en el mes de abril toda la vida de Eliseo y de Elías, y de toda la trayectoria de estos hombres de Dios, y cómo nos enseñan a nosotros a hacer o imitarlo.
Que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos, y no se olvide de los cultos de nuestra iglesia. Martes, cultos de ayuno y oración. Los jueves, 7:30, el estudio bíblico. Y los días domingo a las 11, el culto devocional. Este domingo tendremos Santa Cena. No se olvide de venir a la Santa Cena. Que Dios bendiga sus vidas. Recojan sus ofrendas, sus diezmos y traigan. Vamos a orar para ser despedidos. Soberano Señor y Padre amado, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu fidelidad. Y gracias por los hermanos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.